Vamos a dar la palabra a la doctora Celina Lertora Mendoza con la ponencia titulada La filosofía en América colonial, esquema, notas histórico-críticas y metodológicas para una historia de la escolástica americana. Por favor, bienvenida. Gracias. Eh, Estoy muy contenta como coordinadora general de la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval de asistir a este coloquio mexicano, que creo que es el primero que se hace luego del congreso que tan exitosamente se hizo en Puebla hace unos años. Yo estoy un poco afónica y con tos por la alergia que me ha dado la Ciudad de México, el cambio de clima, de modo que mi ponencia la va a leer mi esposo Ivo Kravich. Gracias. Presentación. ¿Se me escucha bien? Sí, Bien. El objetivo de esta comunicación es presentar los resultados de un trabajo que será publicado próximamente como libro y que constituye una síntesis metodológica e historiográfica de los resultados de mis estudios sobre filosofía colonial hispánica. El análisis de textos puntuales, como los cursos manuscritos o sus fuentes europeas, sobre todo manuales del siglo XVIII, generó una considerable cantidad de información, datos documentales y aportes bibliográficos conexos, pero es necesaria una síntesis. En otros trabajos me ocupé de la justificación del uso de la categoría Translatio Studiorum propuesta por Delibera. En este nuevo proyecto, y en continuidad con el anterior, busco presentar un marco crítico metodológico apropiado para la historiografía de la filosofía colonial. Lo que sigue propuesta es una síntesis del proyectado primer capítulo, donde se expone en general el marco que luego se desarrolla con más detenimiento en capítulos posteriores. Desarrollo aquí los siguientes puntos. La cuestión historiográfica, caracteres generales de la filosofía colonial, carácter casi exclusivamente académico, carácter cultural, carácter teórico, carácter informativo, didáctico, carácter público y por último la organización académica. Desarrollo. La cuestión historiográfica. Desde los primeros años de la vida independiente, el periodo colonial y sus manifestaciones culturales fueron estudiadas, evaluadas y criticadas. En general se cometió la falacia de la totalización, ya que se tomó por carácter general, homogéneo e inexcusable de todo el periodo, un grupo de rasgos que corresponden más bien a algunas de sus etapas o figuras. Pero además, nuestra historiografía se ha caracterizado por un alto componente ideológico, lo que ha determinado inevitables e insalvables diferencias críticas. Quienes simpatizan con las corrientes modernas y la ilustración, naturalmente, en el siglo XVII ven el siglo XVII, perdón, como un efecto propio del autoritarismo escolástico y estiman que la mayor parte de las manifestaciones filosóficas del siglo XVIII constituyen un lamentable retraso. Quienes en cambio valoran positivamente la filosofía perennis no escatiman elogios a los esfuerzos de nuestros profesores por exponerla cumplidamente en la medida de sus posibilidades. Juan Carlos Storchi Estrada ha denominado acertadamente a estas dos historiografías, comillas, liberal y encomiástica, respectivamente, aunque yo prefiero para el primer calificativo de detractora, ya que si bien es cierto que la cultivada principalmente por liberales, también en sus filas hay otros componentes agnósticos, marxistas, cristianos de orientaciones más críticas y en general todos los que globalmente se califican de progresistas, debiéndose incluir obviamente a todos los enrolados de la filosofía y la teología de la liberación. Como un caso modelo de las discusiones al respecto, haré una breve reseña de la historiografía rioplatense. Los detractores se han basado sobre todo en testimonios históricos de primera mano, es decir, del grupo criollo revolucionario. Mariano Moreno
era anticlerical y tenía profunda desconfianza y hasta desdén por la teología académica, en cuanto resultaba privilegiada a expensa de las ciencias y otros conocimientos útiles, en beneficio de una clase social ajena a los intereses de los criollos autonomistas. Vale la pena recordar dos o tres frases de Moreno que se han hecho célebres. Para él, la enseñanza clerical, la única que había en esa época, formaba, y dice así, teólogos intolerantes que gastan su tiempo en defender cuestiones abstractas sobre la divinidad, los ángeles, etc., y consumen su vida en averiguar opiniones de autores antiguos que han establecido sistemas extravagantes y abstractos sobre puntos que nadie es capaz de conocer. Como sus miras, de los clérigos, son los asuntos de religión, no cuidan de instruirse en las ciencias naturales y así mal pueden comunicarse a sus discípulos unos conocimientos que ellos no poseen. Sin duda, Moreno estaba inspirado por su propia y comprensible pasión política al generalizar su juicio negativo. Por otra parte, que había profesores del tipo que él menciona, sin duda es cierto. Los clérigos pro-ilustrados y también profesores, por ejemplo, Cayetano Rodríguez y Francisco Sebastiani, ya lo habían denunciado varios lustros antes. Pero si es comprensible que Moreno no estuviera en situación de matizar, ya no lo es que sus juicios sean retomados y repetidos acríticamente más de un siglo después. Josefina Coda, por ejemplo, llega a afirmar que la universidad buscaba salvar almas y no impartir cultura, que careció de métodos adecuados y que formó una sociedad, comillas, melancólica y silenciosa, más preocupada por la muerte que por la vida. La exageración de estos conceptos es patente para cualquiera que conozca un poco la vida cotidiana del virreinato. Entre los encomiásticos, sin duda la figura más señera es Guillermo Furlong, que no descansa en sus críticas a Alejandro Korn, Felipe Barrera Laos y Raúl Orgaz, tratándolos en términos muy descorteses, además de injustos, porque, con sinceridad, no puede decirse que ingenieros, Orgaz o Korn, escribieron sobre nuestra familia con un bagaje filosófico compuesto de aseveraciones, comillas, hijas legítimas o bastardas de una erudición ramplona y barata o de unos prejuicios tan infundados como trasnochados. Cierre. Este afán apologético de los encomiásticos les ha llevado a leer la historia a su favor, sobrepasando lo permitido por la documentación misma que exhiben e invocan. Citaré un ejemplo. Furlong critica y desvaloriza la historia presentada por Orgaz, pretendiendo encontrar errores por doquier. Considera una equivocación el haber afirmado la existencia de una reacción antiperipatética a fines del siglo XVIII, sosteniendo que precisamente había sucedido lo contrario. Dos puntos. Que la reacción antiperipatética había existido entre 1710 y 1750, mientras que a fines del siglo XVIII hubo en Buenos Aires una franca reacción a favor del peripato. En cuanto a la afirmación de la reacción antiperipatética de 1710 a 1750, si ella se produjo en nuestro medio, no nos han quedado documentos que lo prueben, pero resulta difícil admitir esa hipótesis cuando tenemos dos textos jesuíticas, la orden más avanzada en la superación de los contenidos peripatéticos de 1730 y 1752, que están en la dirección nacional y ni siquiera se atisba dicha posible reacción. Esta reacción se había producido efectivamente en España, pero llegó más tardíamente a América. No hay noticias de ella en México hasta cerca de 1750 y en Nueva Granada, hasta donde sabemos, parece que llega con Celestino Mutis. Lo que con Vargas es correcto. Desde 1760 en adelante,
Tanto entre jesuitas como entre franciscanos hay una efectiva apertura a los contenidos de la ciencia moderna y, en consonancia y como justificación, unas críticas a las limitaciones científicas del peripatetismo. En Europa, esto era historia vieja, lo que considera, comillas, reacción pro-peripatética se produjo solo en el convictorio carolingio, concomitante con la restricción a la apertura ilustrada producida en España y en toda América luego de la muerte de Carlos III. Pero incluso así, solo podemos mencionar algunos nombres: Valentín Gómez, Mariano Medrano, Diego de Zabaleta, y ni siquiera ellos sin ningún aditamento extraño al peripatetismo. En todo caso, hay que considerar que los, comillas, detractores, aunque pertenezcan a distintas filiaciones, han repetido los argumentos positivistas finiseculares. La importancia de este movimiento en su momento fue la de haber comenzado a plantear el tema de nuestra historia filosófica y de las ideas desde una perspectiva nacional. Por ello se inició con una crítica a lo español, clerical, dogmático y escolástico, caracteres que se juntaron sin discriminación. Este fenómeno ha sido común a toda América y, como lo ha señalado José Luis Avellán, surgió de la necesidad americana de asumir como propia una filosofía opuesta a su pasado, buscando en ella una nueva consigna de identidad. En este sentido, es importante analizar las relaciones entre el positivismo y la filosofía colonial, tema que excede este trabajo. Basta con señalar aquí que en general el positivismo argentino fue antiescolástico, así como fue muy anticlerical, y ambas críticas se sumaban y se potenciaban. Por la misma razón, solo al superarse este punto de vista, se pudo iniciar una reflexión más equilibrada sobre el período. En el proceso que Francisco Romero llamó de normalización de nuestra filosofía, esa tendencia se hizo rápidamente presente, como se podrá apreciar a lo largo de estas páginas. Los, comillas, detractores posteriores, ligados o no al positivismo en toda la región, coinciden en las valoraciones negativas en cuanto sus concepciones puntuales lo permiten y divergen en lo demás. Precisamente a medida que se han afirmado los estudios históricos críticos, inclusive en direcciones filosóficas antiescolásticas, las críticas y los panegíricos han ido disminuyendo a una proporción más equilibrada. Los juicios emitidos sobre este tema en los últimos decenios del siglo pasado están muy ligados a un problema difícil e insoslayable: la discusión sobre la dependencia cultural. Los autores contemporáneos, con las posiciones más fuertes, han interpretado las expresiones filosóficas coloniales en un sentido negativo similar al de los positivistas, aunque por otras razones. Críticos de toda, comillas, dependencia cultural, este periodo les ha parecido un paradigma de lo que no debe ser. Sin embargo, parece que la cuestión sobre la dependencia debe tratarse con cuidado. Diego Pro ha señalado al menos dos épocas dependientes. En América, el escolasticismo y el positivismo. En esto todos estarían de acuerdo. Sin embargo, para los actores de la segunda etapa, esa dependencia de modelos foráneos era a su vez liberadora en relación a la etapa anterior. En realidad, escolasticismo y antiescolasticismo, en cualquiera de sus formas, no solo el positivismo, están próximos como expresiones de procesos similares. Vinieron de Europa, predominaron durante un tiempo y fueron perdiendo vigencia a medida que la cultura, aquí y allá, evolucionó. 2. Caracteres generales de la filosofía colonial. Después de producir una bibliografía polémica bastante considerable, de la cual solo resultado someramente el caso rioplatense en el párrafo anterior, advirtiendo que situaciones similares se reproducen en otros países iberoamericanos, y habiendo analizado en forma la más exhaustiva posible el material documental existente en las zonas de los tres virreinatos hispánicos,
Podemos llegar a una apreciación en conjunto bien orientada. Voy a seguir yo. Bueno, ahora va a seguir un poco mi esposa. Sí, como tenemos un límite de 20 minutos y el trabajo es un poco extenso, no lo voy a leer, sino que es solamente lo voy a resumir en lo que queda. ¿Se me escucha? Sí, doctora. Bien, entonces los caracteres generales. Yo propongo los siguientes caracteres. En primer lugar, el carácter casi exclusivamente académico, a diferencia de lo que sucedía en Europa, en que había sociedades, academias, etcétera. En América la filosofía se cultivó fundamentalmente en las universidades, los conventos y los colegios. En segundo lugar, un carácter predominantemente cultural, es decir, una función más que profesional, predominantemente cultural para la formación, como también era natural, naturalmente el cometido de la Facultad de Artes, para en la formación de las facultades superiores, es decir, medicina, derecho y teología. Aquí esto es todavía más acentuado. En tercer lugar, un carácter teórico. Solamente muy ya a fines de la colonia, la filosofía como tal integra grupos de pensadores que difunden ideas novedosas fundamentalmente después de la Revolución Francesa, naturalmente, y que pueden ser considerados preindependentistas, pero durante la mayor parte de los casi 3 siglos de la colonia, la filosofía tuvo un carácter exclusivamente teórico. En cuarto lugar, un carácter informativo didáctico. En América no hubo una gran preocupación, tampoco por otra parte lo había en la Universidad Europea, en esto también hay que ser sinceros, por elaborar nuevas, para los alumnos me refiero, ¿no es cierto?, dentro de la docencia, nuevas ideas o favorecer la crítica. Básicamente lo que se hacía era eh, dar a los estudiantes una buena información acerca de las corrientes filosóficas que existían y sobre todo la predominante dentro de la institución, por ejemplo, la filosofía escolástica en la mayor parte de nuestras instituciones que estaban, por estar dentro del Imperio Español, muy, digamos, ligadas a las directivas de los clérigos, eh, tanto españoles como vaticanos. Y quinto lugar, un carácter público. Hay que señalar que las cátedras tenían carácter público en el sentido de que eran convocados para ser elegidos profesores con llamadas cada 2 o cada 3 años para dictar un bienio o un trienio, y estos eran concursos en los cuales se hacía público tanto los que se presentaban como los tribunales, que siempre eran pluricolegiados, por lo menos 3, y la manera también se podía asistir a las oposiciones, y la manera como se hacía trataba de ser lo más objetiva posible mediante el sistema llamado del picado, es decir, que se abría un libro, un texto, y donde se abría, así, muchas veces incluso era un niño, ¿no?, el que tenía que abrirlo para que no hubiese ninguna sospecha. Donde se abría el tema, era el tema que estaba tratando el libro, era el que se trataba en la oposición. Por lo tanto, me parece que estos caracteres tienen, que yo, diríamos, de luego de muchos años de estudio, puedo mínimamente sintetizar, me parece que tienen que ser analizados cuidadosamente con los textos manuscritos o editos de las cátedras y de la producción filosófica académica. De acuerdo con lo expuesto, entonces mi proyecto se resume en los siguientes puntos: una caracterización general, los criterios cronológicos y periodización, el cultivo filosófico, académico, extraacadémico, los centros, las fuentes, los contenidos, los criterios de abordaje, y luego la
un punto que me parece muy importante, la relación filosofía-ciencia, precisamente porque a finales de la colonia y durante la época de la Ilustración, la relación entre la ciencia y la filosofía cobró una importancia muy grande. Por lo tanto, pasando a las conclusiones, las sintetizo en las siguientes. Primero, la filosofía académica fue el único cultivo estable de la filosofía debido a las condiciones específicas de su soporte societario y cultural. Sin duda, a nivel individual e informal pudo haber otras manifestaciones, así como las discusiones de las tertulias y en las sociedades que se organizaron durante los últimos lustros coloniales, pero de ello no tenemos suficientes constancias ni estudios históricos como para una evaluación general. Por tanto, la filosofía debe juzgarse comparativamente con otras manifestaciones similares, es decir, académicas en otras regiones. En este aspecto, podemos inferir que la enseñanza filosófica se aproximó a la metropolitana y en todo caso fue bastante similar en toda la región. Segundo, las orientaciones filosóficas transmitidas tratan el valor que se les concedía en su época y no parece adecuado juzgarlas con criterios actuales. Durante los siglos XVI y XVII, en la enseñanza filosófica predominó la orientación escolástica y sus disputas eran importantes. Reproducirlas aquí no era sino afirmarse, aquí me refiero a América, ¿no es cierto? No era sino afirmarse en los valores del propio tiempo. En el periodo ecléctico se reprodujo una modalidad también triunfante en Europa. Más anacrónica parece la orientación del periodo final, pero habría que señalar que a partir de fines del siglo XVIII las regiones coloniales comienzan a tener cada una su tiempo propio y los lazos culturales con la metrópoli se aflojan hasta finalmente desaparecer. Tercero, está claro que el carácter exclusivamente docente del cultivo filosófico es en sí mismo una limitación filosófica, ya que casi no hay producción original ni trabajo independiente. No es un déficit solo de este periodo, pues el tema de la originalidad y valor de nuestras filosofías americanas ha sido precisamente una cuestión debatida en la medida en que se ha perdido en la realidad y comparativamente esa limitación. Cuarto, se ha cuestionado a la filosofía colonial su carácter dogmático y este es un tema que debe encararse con cuidado. Si por dogmatismo se entiende la autoridad del profesor que impone su criterio a los alumnos, es necesario admitir que así sucedía como antes y después y como sigue siendo una práctica más o menos consensuada, ya que parece legítimo admitir que el profesor, como perito en la materia, tenga un nivel decisional superior al de quienes están aprendiendo. Los límites en que este autoritarismo son válidos son difusos y eso mismo invalida cualquier intento de extrapolación temporal. Si, en cambio, interpretamos dogmatismo como exigencia dirigida a los profesores, encaramos la debatida cuestión de la libertad de cátedra. Para evaluarla, debemos tener en cuenta dos variables. Por un lado, las ordenanzas que efectivamente eran restrictivas, tanto en la censura religiosa como en la política. Por otra, tenemos la realidad de los claustros que acomodaba bastante bien, según parece, estas ordenanzas generales a los intereses de la comunidad académica. Quinto y último, el tema de la vigencia filosófica es otro punto en que se suele exigir una respuesta categórica, lo que en mi opinión es imposible. Valorar con nuestros criterios un producto cultural del pasado es un anacronismo. Que la filosofía enseñada en la colonia sea o no vigente hoy, a mi parecer, ni le quita ni le añade valor intrínseco, suponiendo que sea posible determinar en forma absoluta tales valores. Por otra parte, la vigencia filosófica desde hace por lo menos un siglo es fragmentaria. Desde el positivismo, que fue quizá la última gran corriente con vigencia predominante en América, las orientaciones filosóficas no han sido exclusivas y aunque hubo periodos de mayor auge de algunas corrientes, como el existencialismo, el análisis filosófico, ninguna de las grandes corrientes quedó totalmente eclipsada, sino que siguió cultivándose en ciertos grupos. El escolasticismo sobrevivió y en su orientación tomista sobrevive todavía en los claustros eclesiásticos y en universidades de orientación católica. La corriente moderna se fue transformando y repensando de manera natural. Nadie soy cartesiano como en el siglo XVII, simplemente porque los contextos no son los mismos. Y sin embargo, puede decirse en verdad que de algún modo el cartesianismo sigue vigente y vale lo mismo para los demás casos.